Todopoderoso. Hay belleza en tu majestad, hay belleza en tu realeza, la simiente incorruptible, el Verbo de Dios. Digno es el Cordero que derramó su sangre. Oh, santo, santo, santo. Llévanos, Señor. A tus profundidades, es tu mente en nosotros, Cristo, es tu mente en nosotros, Cristo. Podemos contemplar tu rostro en nuestros corazones, en nuestro interior. Están corriendo aguas de vida y de eternidad, Señor. Justos son tus juicios, en toda la tierra es conocido tu nombre. Aleluya. Qué bueno eres, Dios. Perfume de alabanza, perfume de adoración, perfume de alabanza, perfume de admiración por ti. Aleluya, Rey. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos. Aleluya, Rey, gracias. Gracias, Rey eterno. Todopoderoso. Todopoderoso. Aleluya. Santo, 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 santo. El estar en tu presencia, Señor, nos ayuda a percibir, Padre, más nítidamente tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Y nos está preparando para lo que va a venir, Señor.
aquellos que moran, sobre aquellos que no te conocen, te conocerán. Te conocerán. Oh, te dirán, heme aquí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo es tu nombre. Hay una palabra, amado, ahí que está en el libro de Proverbios. Es una palabra que el Señor ha estado imprimiendo en nuestros corazones. Dice Proverbios 3:29. Dice, no trames el mal en contra de tu prójimo mientras habite seguro a tu lado. Otra versión bíblica dice, no pienses mal contra tu prójimo estando él confiado en ti. Dios habla hoy, que son más o menos las versiones que yo voy identificando acá porque están abreviadas, dice, no hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. ¿Sí? No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. Esto es para identificar el motivo, muchas veces aparentemente bueno, que uno hace por un prójimo, pero detrás de ese motivo hay un plan, hay una prevaricación para hacer caer. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nuestra naturaleza pasada. Y esas son las cosas que tenemos que ir desactivando, porque el Señor nos da una posición totalmente diferente y una contextura espiritual totalmente diferente, que es ajena a estas conductas. Dice la nueva Biblia, la nueva traducción viviente, dice, no trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No trames nada malo contra el que vive confiado en ti, dice otra versión. La nueva versión internacional dice, no planees el mal contra tu prójimo, el que ha puesto en ti su confianza. ¿Sí? Sabemos que todo fundamento de confianza es Cristo. Él es el único que nos puede dar a nosotros palabras y hechos que pueden afirmar a nuestro prójimo en cualquier área de sus vidas. ¿Sí? La palabra de Dios para todo dice, no hagas planes contra tu semejante que vive confiado en ti. ¿Sí? No planees daños contra tu prójimo mientras vive confiado en ti. ¿Por qué vive confiado en ti? ¿Sí? Porque seguramente que hay una apariencia de bondad en nuestras vidas y eso hace que la persona, ¿cierto?, nos dé crédito en esa confianza. Pero uno muchas veces usa esa confianza para hacer mercadería del otro o para sacar un provecho de esa persona. ¿Sí? Cuanto más dentro del matrimonio
dentro de la familia, con un hijo. ¿Cuántas veces uno falla, cierto? Y cuántas veces uno se niega a servir a la pareja o al hijo, ¿no? Eso es muy importante en este tiempo. No hagas planes malvados contra tu prójimo, es tu prójimo y vive confiado en ti, dice la Reina Valera contemporánea. Es una revisión de la Reina Valera de las últimas, ¿cierto? Hay una revisión, la 1960, que dice: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti. Habita confiado ese prójimo, ese amigo, esa persona, ese familiar, ¿cierto? No trames mal, no le hagas una trampa, porque ese prójimo, ¿cierto?, de su corazón puro puso esa confianza en tu vida, ¿no? Entonces, este es el tiempo en que nosotros tenemos que afirmarnos en esas cosas, ¿sí? ¿En qué cosas? En que nosotros tenemos que aferrarnos más a ese Dios que decimos que creemos, en mi caso, ¿sí?, para que ese prójimo que está confiado en mí, ¿cierto?, pueda ser edificado en la persona más buena y más hermosa, que es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, no intentes mal contra tu prójimo mientras habita confiado junto a ti, ¿sí? ¿Cuántas veces, amado? ¿Cuántas veces uno, en la inconsciencia, en la incredulidad, en el pecado, en la ceguera espiritual de nuestras almas, en el machismo muchas veces de parte del hombre, ha golpeado, ¿cierto?, ese pacto que tenía con su esposa, ¿cierto?, de amor, de cariño, de correspondencia, ¿cierto? Entonces uno muchas veces actúa mal contra aquel que está confiado en nosotros, aquellas personas que tenemos que amparar, que tenemos que cuidar, que tenemos que amar, ¿cierto? Cuántas cosas que tenemos que aprender nosotros como padres, como esposos, ¿cierto?, como hermano mayor, muchas veces, de cuidar a nuestros hermanos menores, ¿no? Y eso es una parte verdaderamente que tenemos que intentar. Y yo diría que ese intento no será en vano, porque va a ser eficaz para nuestras vidas. Otras versiones, por ejemplo, dice la Reina Valera, no me acuerdo qué versión es esta: no intentes mal contra tu prójimo estando confiado en ti. Y la nueva traducción, la traducción lenguaje actual, que es una Biblia que yo recomiendo porque tiene un lenguaje muy ameno y muy fácil: nunca traiciones al amigo que confía en ti. ¿Sí? Son cosas verdaderamente que hay que hablarlas y hay que, porque sabemos que esa palabra que estamos declarando, que está en Proverbios, va a tener una llegada a nuestros corazones, ¿cierto? Y esto era un poco, tal vez hay alguna persona que ha sido traicionada, ¿sí? A Dios nadie lo traiciona. Muchos dicen que Adán traicionó a Dios en el huerto del Edén. Dios sabía lo que iba a hacer Adán. Por eso Efesios dice que de antemano Él ya hizo un diseño para regenerar al hombre. Fíjate vos cómo es Dios. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios jamás puede ser burlado, jamás puede ser traicionado. Hay muchos que dicen en sus prédicas que Dios fue traicionado por Adán. En absoluto. Dios no puede ser jamás traicionado, nunca.
Él es omnisciente, Él tiene el conocimiento de todas las cosas y ya planeó de antemano todo. Él mantuvo en secreto a través de los siglos, ¿cierto?, el plan perfecto, ¿cierto?, que es la realidad hoy en la que nosotros andamos, ¿sí? Esto es algo hermoso, amado. Así que bueno, estamos por empezar un nuevo Señor, damos gracias al Rey. Libro de Santiago, ¿sí? El libro de Santiago. Hay algunas cosas, por ejemplo, Santiago, este Santiago que estamos hablando, es uno de los apóstoles, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Vos recordarás que la madre de Juan le hizo una oración a Jesús y le dijo a Jesús: pon a mis hijos uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿cierto? Vamos a ir a ese pasaje. Dice, a ver, hay un pedido acá. Entonces la madre de Santiago y de Juan, este Santiago es el protagonista de esta carta, ¿sí? Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer le contestó: te pido, por favor, que permitas en tu reino. Los judíos tenían muy presente y tienen muy presente el reino de Dios, ¿cierto? Y es eso el centro, ¿cierto?, de toda la Escritura. El rey y un reino, ¿sí? Te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden, ¿sí? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo puedo beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, ¿sí? Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido, ¿sí? Cuando los otros 10 discípulos oyeron que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, dice. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Otra cultura, otro pensamiento. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Esta mamá, con buena intención tal vez en su corazón, y el amor de madre hacia sus hijos, y al ver que seguían a Jesús y tenían un trabajo con el Señor, le pidió a este Cristo Jesús, una madre que tenía una fe verdadera y que sabía que este era el Cristo, ¿cierto? Todo muy correcto, hasta ahí venía bien.
el tema era la oración. Y el Señor acá le declara un misterio. En el verso 23, cuando le dice: es cierto, beberán mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Sí? Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre ya habían concertado en el cielo un misterio de quién era que se iba a sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahí vamos a ver. Gracias, Jesús. Efesios 2:6 dice: y con Él nos resucitó. Acá le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. O sea, nosotros no estamos esperando morir para resucitar. No, nosotros ya resucitamos, porque Él puso su espíritu en nuestras vidas, ¿ok? Fuimos bautizados en ese espíritu. Y con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ese lugar que pedían Juan y Santiago, la madre, que pedía por Juan y Santiago, ¿cierto? Se le cumplió también a ellos, porque ellos creyeron en Cristo Jesús. Pero no tan solamente ellos se van a sentar, sino que toda su iglesia, desde que Cristo resucitó hasta nuestros días, y bueno, hasta que se cumpla el arrebatamiento para la iglesia. Todos ellos y nosotros vamos a estar en ese lugar celestial, ¿sí? Por eso dice: a mi Padre, eso es potestad de Él, ¿cierto? Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Fíjate la palabra quienes, ¿cierto? Pueden ser dos o más. Él ha escogido. ¿En quién ha escogido? En Cristo, ¿cierto? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Todo aquel que cree en Cristo es bautizado en su espíritu, es sumergido en el cuerpo de Cristo. Entonces el Padre tiene ese lugar adecuado para la gente que creyó en su Hijo, ¿sí? Así que somos privilegiados. Privilegiados. No es por una oración, sino es por una gracia del Padre, que es su Hijo, ¿cierto? Es su Hijo. Entonces Santiago, ¿cierto? Esta carta que se está escribiendo de Santiago fue uno de los 12 apóstoles que en el libro de los Hechos 1:12, creo que es el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, lamentablemente, el apóstol, gracias Señor, 12:1, Hechos 12:1, si no me equivoco, dice, mira, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, aquellos que creyeron en Cristo, en este Cristo que murió y resucitó, a esta locura, ¿no?, que muchos hablan, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué dice Mateo 20:20? Que Santiago y Juan
Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran hermanos, y acá en el libro de Hechos 12:1 que dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué Jacobo? Porque en la lengua hebrea, judía, Jacobo es Jacob. Entonces cuando en el griego se traduce San, ¿por qué? Porque se le decía santo, San Jacob, y quedó con el tiempo, ¿cierto?, Santiago. Se empezó a nombrar Santiago y Constantino, que se convirtió al cristianismo, le dio lugar al catolicismo, ¿cierto? Y ahí se empezó, cuando se traduce la Biblia al castellano, quedó Santiago. Pero en realidad el nombre de él es Jacob. Con el San, San Pablo, San Pedro, San Jacob, con el tiempo eso se convirtió en la palabra Santiago. Por eso las traducciones hoy en día en muchos lugares pone Santiago, pero el verdadero nombre es Jacob. ¿Sí? Acá podemos ver, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, había agradado a los judíos y procedió a prender también a Pedro. ¿Cierto? Esto para ver el contexto y un poco entender la historia de este hombre Santiago. Pero dicen algunos eruditos que el que escribió la carta no pudo haber sido nunca este Santiago, porque este Santiago muere. Pero había otro Santiago que era hermano de Jesús, juntamente con Judas, no el Judas que lo entregó, sino un Judas que escribió una de las cartas, escribió un capítulo. Y no me acuerdo qué otro hermano, había otro hermano más de Jesús, carnal, hijo de María. Ese Santiago fue dicen los eruditos, que el que escribió la carta de este Santiago que muere a manos de Herodes. ¿Cierto? Ese es un poquito lo que he podido, para entrar un poco en el contexto de lo que estamos hablando. Esta carta es una carta dirigida a los judíos convertidos al cristianismo también. Más o menos fue una época, el 50 después de Cristo. Acordémonos de la carta de los Hebreos, que fue escrita más o menos en los 60 después de Cristo, 10 años después. Bueno, 10 años antes fue escrita Santiago. Dice que esta carta fue escrita, ¿cierto?, antes de los evangelios. Así que todavía estaba en el contexto del viejo pacto, todavía se estaba ministrando en el templo, había una mentalidad todavía donde las leyes tenían fuerza, las leyes de Moisés tenían fuerza, y no había una iluminación todavía como la que después tuvo Pablo, ¿cierto?, en cuanto a las revelaciones en las doctrinas, ¿cierto? Esta carta, vamos a ver acá, por ejemplo, Santiago, estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, volvemos a repetir, era hermano de Cristo. Este hermano de Cristo al principio no creyó en su hermano que iba a ser el Salvador. Después creyó, lógicamente, ¿cierto? Hermano del Señor Jesucristo y las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos, ¿cierto? Vamos a ver esa parte. Sus hermanos.
Vamos a ver esta. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Dice el Juan capítulo 7, verso 5. A ver. Tiempo después Jesús recorrió la región de Galilea, no quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Estos mismos jefes judíos estaban actuando también en el tiempo de Santiago. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Tus seguidores, ellos, los hermanos, no se ponían del lado de los que tus seguidores puedan ver las grandes obras que hacen. Cuando uno quiere que todos le conozcan, no hace nada en secreto. Esto aconsejaban sus hermanos, ¿no? Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Claro, y esa idea de que todo el mundo te conozca. Gracias, Jesús. No me acuerdo qué hermano dijo, Gerardo, sí, Gerardo, el hermano Gerardo, ¿cierto? El hermano en el Señor Gerardo. Y me dijeron, Gerardo dice que vino, estuvo por acá tratándome de visitar y preguntó por mi casa, ¿cierto? Sí, Gerardo Sosa. No sabemos dónde vive. ¿Cómo que no lo conocen a Gerardo Sosa? ¿Viste? Entonces, ¿qué obligación tiene la persona de conocerme a mí? Y cuánto más, ¿por qué? Porque está esa idea, ¿viste? De que vos estás en el Evangelio y que te tenés que ser súper conocido y que te tienen que conocer de un extremo de la tierra hasta otro y todas esas cuestiones, ¿no? Es una fantasía evangélica esa, ¿no? Y acá lo más interesante es que se conozca al Señor, que se conozca su palabra, su instrucción, su vida en cada uno de los creyentes. Uno es alguien que está de paso y tiene el privilegio, ¿cierto?, de poder respirar estas buenas nuevas de salvación, nada más, ¿cierto? Así que no es obligación ser famoso, un famoso cristiano, ¿cierto?, de las redes o lo que sea, sino que acá se destaque su palabra, que esta verdad se manifieste en los corazones. La persona de Cristo produzca tanto el querer como el hacer, ¿verdad?, para poder salir adelante como hijo y como hija de Dios en sus vidas personales, ¿cierto? Después que la persona que hable sea famoso o no sea famoso, es harina de otro costal, ¿sí? Gloria a Dios por aquellos que son famosos, que sigan siendo mucho más famosos, ¿sí? Ese no es mi cuestión. Cuando uno quiere que todos le conozcan, dice, no hace nada en secreto, deja que todo el mundo sepa lo que hace, le decían los hermanos a Jesús, ¿no? Le aconsejaban. Pero viste que Jesús en Jerusalén, cuando hacía un milagro, generalmente decía, no le digas quién fue el que hizo el milagro, solo ve a tu familia y declárale, da testimonio. ¿A quién? Siempre Dios enviaba a la familia, siempre, amado. En todo aquello que Dios obra un milagro, ve y dilo a tu familia, ve a tu casa. ¿Sí? Ese es el lugar en donde tenemos que ser famosos nosotros, cada uno de los integrantes de la familia. Ese es el lugar. Y hay mucho trabajo para hacer en esa área. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús le respondió, aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Hay un tiempo, amado. Hay que respetar los tiempos.
hay tiempos, ¿cierto?, en que tenés que brillar y hay tiempo que tenés que menguar. Y en ese sentido hay que ser sabio, porque Jesús era sabio en esas cuestiones. Y fue una lucha que él tuvo. Y gracias a Dios pudo cumplir su palabra y pudo brillar en el tiempo que brilló y pudo menguar también. ¿Cierto? No se quiso hacer el protagonista de la cosa, ¿no? Cosa muy diferente a lo que ocurre hoy, hermano. Todos quieren brillar, todos quieren sobresalir. ¿Y sabe qué? Siempre va a haber una persona más inteligente que yo, siempre, más culta, con otro tipo para con Dios, ¿no? Con otra mirada, que yo me voy a asombrar de la iluminación de su palabra. Ese es mi sueño, ¿cierto? O sea que ni Santiago ni Juan creían en este Cristo, pero bueno, llegó el tiempo que a Santiago le cayó el 20, vino el Espíritu Santo, hizo la obra en él, fue una nueva criatura, ¿cierto? Se salvó, se justificó en Cristo, vinieron todas las promesas sobre él, lo sentaron en ese lugar que pedía su madre, ¿cierto? Pero no por el pedido de su madre, sino por una gracia de Dios. Hoy en día está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, igual que nosotros. Esa es la posición. Entonces, siguiendo esto, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. ¿Por qué estaban dispersas? Porque todavía todos esos jefes religiosos judíos que mataron a Jesús estaban operando en el tiempo de Santiago, este Santiago, ¿cierto?, que murió. Pero ese Santiago, hermano, era el que estaba escribiendo la carta de ese que murió, ¿ok?, por orden del Señor. Entonces, este Santiago comenzaba a escribir los dichos de ese Santiago, discípulo de Cristo, que murió, el hecho que ocurre en Hechos capítulo 12:1, ¿cierto? Este Santiago que estaba escribiendo de aquel que murió, era hermano de Jesús y el otro era hermano de Juan, que escribió el Apocalipsis. Espero que nos hagamos confusión. Hermanos míos, considérense pero vamos al cuerpo del mensaje, al corazón del mensaje, a los que nos interesa. Acá está: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sí? Mucho puede decir, ¿cómo en Dios puede venir tropiezos, pruebas? ¿Sí? Dice vamos a esta parte también que es muy dice por allá por Lucas 17 verso 1: y Jesús dijo a su discípulo: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por que vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y se lanzase al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Esta declaración Cristo la hizo en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque había una maldición sobre aquellos que operaban en contra del prójimo. En ese tiempo estaba la ley del talión todavía, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero Jesucristo
en su muerte y insurrección trajo otra gracia, ¿cierto? Y que Él trajo el poder para perdonar a aquellos que vienen a traer tropiezos en contra de nuestras vidas. Pero Él dice, es imposible que no vengan los tropiezos, que no vengan las pruebas. Estando en Cristo o no estando en Cristo, es una realidad que en este mundo vamos a tener diferentes dificultades en esta vida, ¿sí? Donde vamos a adolecer muchísimas cosas. Pero es muy diferente cuando Cristo está habitando en el hombre, ¿cierto? Porque vamos a tener la oportunidad de poder sembrar en nuestros corazones estas palabras que van a traer poder, van a traer vida, van a traer justicia. Vamos a entender justicia, vamos a entender verdad, ¿cierto? Vamos a entender principios de reino, ¿sí? Pues ya saben que la prueba o el tropiezo, ¿cierto?, produce perseverancia. Hay otras versiones que dicen paciencia. Esta dice perseverancia. La perseverancia debe llevar a un feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esto es como la persona que es responsable en su trabajo, que no falla nunca, que está al pie del cañón, que conoce todo lo que es el oficio. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, ¿cierto? La gente, el que siembra, el que cosecha, el que hace leña, el que encierra animales, ¿cierto? El que trabaja de diferentes formas, diferentes maneras, va activando un oficio en su vida, en el cual se va perfeccionando y se va a ser íntegro en su trabajo. O sea, va a hacer su trabajo a ojos cerrados porque sabe que todas las herramientas que ha adquirido lo va a llevar a una eficacia total, deslumbrante. Hay gente que verdaderamente es un arte como trabaja y uno se queda admirado, ¿cierto? Y por ese trabajo le dan una paga, ¿cierto? X paga, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ese tiempo y ese trabajo no tienen un valor, no tienen un valor, es un alto valor, así como el trabajo de cada hombre y de cada mujer. Tiene un precio, un jornal, un salario, pero ese trabajo es invaluable, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque está edificando cosas en el lugar de trabajo, en la casa, en la localidad donde vive. ¿Por qué? Porque de ahí paga sus impuestos, da de comer a su familia, le da salud a su familia, le trae un beneficio, le soluciona un problema al patrón, ¿cierto? Y diferentes cosas. Fíjate vos el impacto que tiene tu trabajo en el ámbito. La familia, tu vida personal, es parte de nuestra cultura, el trabajo. Aunque lamentablemente muchos en este evangelio bendito se han servido de gente muy humilde, ¿cierto? Pero no es así Dios, ¿cierto? Es un tiempo en que tenemos que valorar el trabajo y el impacto que tiene el trabajo. Ojo que hay mucha gente buena en el reino de Dios que trabaja sin ningún tipo de interés. Gente llena de Dios, llena de amor, que no está esperando nada a cambio, sino que las mismas finanzas se van alineando. Y aún hermanos y hermanas en Cristo que conocen el trabajo de ese hombre y esa mujer, premian de alguna forma, honran de una forma a esta gente que está al frente y está trabajando, ¿cierto? Porque es parte del cristianismo la generosidad, ¿cierto? Pero lamentablemente muchos han usado esto para enriquecerse y muchos hoy
están en una condición, ¿cierto?, de pobreza por causa de esos 3 o 4 que se enriquecen, que toman la religión como un tipo de hacer, no sé, clientelismo, por así decirlo. Que Dios nos libre, amado, de estas cosas. Pero el impacto del trabajo es brutal, ¿cierto? Impacta en tu casa, impacta en tu localidad, impacta en tu barrio, impacta en tu persona, ¿cierto? Que es servicio, es servir, el cual uno le pone un valor, pero no tiene valor. Porque el tiempo que vos invertís, que está detrás de ese trabajo, ese tiempo, ¿cierto?, lo usás y no vuelve más ese tiempo. No lo recuperás más a ese tiempo. Ese es el sentido. O sea, el mismo trabajo vos lo vas a volver a hacer mañana, pero el tiempo que invertiste en ese trabajo no vuelve. Entonces, no es que se está valorando el trabajo, sino el tiempo que lleva el trabajo. Es algo que Dios va a valorar en el tribunal de Cristo. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Muchos decís, yo hice la obra de Dios. Sí, está bien, pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Vos hiciste mi obra, pero lo que yo te mandé a hacer, mi voluntad, ¿cierto? Hay 2 cosas, la obra de Dios y la voluntad de Dios, ¿cierto? Gracias, Jesús. Hay una palabra vamos a ver una palabra ahí. Gracias, Jesús. En Hechos, fíjate vos, lo que es la obra de Dios y la voluntad de Dios, fíjate. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Eso está en el libro de los Hechos 16:6. Dice, como el Espíritu Santo, que es la tercera persona del conjunto de la deidad, junto con el Padre y el Hijo, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia. ¿Era bueno proclamar la palabra en Asia? Sí, era bueno. ¿Por qué? Porque la palabra es la obra de Dios. El Evangelio, el proclamar el Evangelio es la obra de Dios, sí. Sí, ¿cierto? Pero dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Escuchá bien esto, lo que es hacer la obra de Dios y lo que es hacer la voluntad de Dios. Cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. ¿Era bueno predicar en Asia? Sí, seguramente que sí. ¿Era bueno predicar en Misia y en Bitinia? Sí, pero no era la voluntad de Dios. En el tribunal de Cristo, que va a ser cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a recibir los galardones mientras estuvimos en esta vida. Él nos va a premiar, nos va a dar un premio, no la vida eterna, porque la vida eterna no es un premio, es un regalo que Dios te da y es algo eterno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a premiar? ¿Cuál es el filtro? La voluntad de Dios.
es hacer tu voluntad. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Pasa de mí, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque acá lo que vale es la voluntad del Padre. Entonces acá, esta gente bella del Señor, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Esto es para meditar en el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Que en el tribunal de Cristo muchos van a decir: mirá, yo levanté la iglesia, mirá cuánta gente tenía, mirá todo esto que hice, levanté templos, hice esto, hice lo otro. Hay algunos que tengo 62.000 iglesias, el otro tiene 10.000 iglesias por todos lados. Muchos de ellos, no todos, va a decir: sí, esa es mi obra. Porque el Señor obra en su gran misericordia por esa gente. Pero esa persona que estaba al frente fue llamado a otra cosa. Fue convocado para otro fin. Entonces el Señor le va a decir: sí, esa es mi obra, pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Sí? El rey David, el rey David quería construirle casa al Señor. Otro caso. Vamos a ver esta parte. Y vamos a ver qué es lo que le dijo el Señor. Te adoramos, Padre. Vamos a ver si es esta la palabra. No. Gracias, Jesús. Dice: aun cuando a David no se le permitió edificar el templo, el Señor levantó una casa que había prometido a David. Los reyes de Judá fueron descendientes de David. Fíjate acá. Gracias, Señor. Tiene un poquito de paciencia acá en esto, edificar casa, porque son temas verdaderamente ahí vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a este ejemplo. Primera de Crónicas 22. Vamos a ver Primera de Crónicas 22. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas 22. Gracias, Señor. Y David
A ver. Gracias, Jesús. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre. Llamó David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No me edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. Por tanto, su nombre será Salomón, y le daré paz y reposo sobre Israel en aquellos días. He aquí te nacerá un hijo. El verso 10 dice: él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que afirma algo en nuestras vidas? Su voluntad. ¿Era bueno de que David edificara casa? Sí, era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Ahora te imaginas, David: sí, Señor, pero yo te edifiqué casa, te edifiqué un templo. Y en el tribunal el Señor le diga: pero yo no te mandé a eso a vos. Yo te mandé a que hagas guerra, ¿cierto? A que libres a mi pueblo en tus batallas. Eso fue lo que yo comisioné para vos. ¿Dónde está? Aún siendo David rey y general en su ejército, lógicamente, ¿cierto? Pero no era la voluntad de Dios que David edificara casas. ¿Quién era? Salomón. Y muchas veces nosotros queremos apresurarnos y queremos hacer la obra que está haciendo el hermano, la misma obra. No, porque el hermano está haciendo una obra, yo también la tengo que hacer mayor que él, porque yo soy el hombre de Dios, porque te vienen, viste, con eso, que vos sos la persona de Dios, que vos tenés que multiplicar en Coronel Vidal. No, querido. Esa es la obra que Dios delegó a mi hermano, a mi hermana, en Cristo Jesús. Ellos supieron discernir que ese era el llamado. Bueno, ellos van a cosechar en el tribunal de Cristo. Ellos van a decir: bueno, esto fue lo que te mandé a hacer y lo hiciste, recibe esta corona. El tema es si no lo mandó a hacer, por más que haya sido la obra más grande. Y si no te mandó a hacer esa obra. Cosas para discernir. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Sí? Salomón fue una persona que le pidió sabiduría a Dios. No le pidió, y Dios le dijo: ya que no me pediste riqueza, no me pediste años de vida, no me pediste la victoria sobre tus enemigos, juntamente con la sabiduría te daré todas las demás cosas. Dice que no hubo rey como Salomón. Mateo 6. No hubo rey como Salomón en toda la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios estaba, así como está con vos. Ahora tenemos que discernir qué hacer con ese potencial que se llama voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, que no tiene sombra de variación, no varía, ¿cierto? Esto es algo en el espíritu que se va impartiendo, son cosas que se nos imparten en nuestro interior.
no son mandamientos, es por fe. Todo esto no se puede accesar por mandamiento a la voluntad de Dios, es por fe en esta gracia. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Aquel que es pobre tal vez financieramente, pero él tiene que saber que su esperanza no está en esas finanzas, en esas pocas ni en esas muchas finanzas que pueden estar o no estar, sino en qué se tiene que, en su alta dignidad en Cristo. Y el rico de su humilde condición, y el rico no tiene que poner su confianza en las riquezas, sino que en la humilde condición, ¿cierto?, de saber de que hay alguien más grande que esa riqueza que él logró a través de los años. Porque está el orgullo, la vanidad. No, yo logré esto. No. Entonces, por fe en Cristo Jesús. Entonces, hay una humildad. Uno identifica quién es la persona que tiene que estar en nuestros corazones, más allá del amor al dinero, ¿cierto? Porque el rico pasará como flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esa flor, a esta planta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Así que no pongan su confianza en el dinero y en el amor al dinero, sino que lo que es eterno y permanece para siempre, que es Cristo Jesús. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. ¿Quiénes son los que aman? Los que conocen su voluntad y los que hacen su voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Y que vos no seas conocido. Y no vas a ser conocido. Y bueno, ¿qué va a ser? El que sea conocido Él. Y hay gente, bueno, que Dios determinó que sea conocida, ¿cierto? No es que obligatoriamente tenés que ser conocido. Y recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman, a quienes cumplen su voluntad. Hay una recompensa en el tribunal de Cristo. Aquellos que hicieron su voluntad y no la obra. Las cosas de Dios, algunos dicen, ¿no? No, porque yo estoy haciendo las cosas de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Preguntale a Pablo, preguntale a David, qué fue lo que le dijo el Espíritu. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Viste que muchos dicen, no, porque Dios permitió de que yo caiga en el pecado, porque Dios permitió de que yo engañe a mi esposa, de que Dios permitió de que yo mate, que Dios permitió esto, que Dios permitió lo otro. Siempre escucho en todas las prédicas. ¿Sabés lo que está diciendo vos? Culpa de Dios, pasó esto, culpa de Dios. Porque Dios permitió que el tsunami destruyera Japón, porque Dios permitió que el terremoto en 1986 por el pecado que había en México, y que Dios permitió que el tsunami en Indonesia por el pecado de idolatría de Indonesia. Como si fuera Indonesia más pecador que la nación de Argentina o que la nación de Estados Unidos. El pecado es lo mismo en todo el mundo, pero Cristo vino a traer la solución. Él vino a reconciliar a este mundo
Muchos se levantan y profetizan porque Dios va a traer juicio a tal nación por el pecado de idolatría. En Perú los incas hicieron, y hay por generaciones, hay maldiciones. Dios terminó con la maldición en Cristo Jesús. Hoy Dios no está enojado con el mundo, que Dios está enojado con el mundo. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. O sea, Dios no puede ser incitado por Satanás para que provoque un mal en tu vida. Sí, pero Gerardo, ¿te acordás que Job tuvo? Sí, pero en Job había pecado, mi amigo. En Job había pecado. Job no estaba justificado como nosotros hoy estamos justificados en Cristo. Debemos entender que Dios cambió en la cruz del Calvario. Dios cambió en la cruz del Calvario. Dios se reconcilió con el mundo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se llevó la maldición y la muerte, se llevó la miseria, la pobreza. Pero bueno, el hombre que no acepta a Cristo sigue en esa maldición, sigue en esa miseria, sigue en esa pobreza, pero no porque Dios está airado con ellos, sino que ellos siguieron un camino. Y Dios los deja, ya no puede tratar con ellos. Pero Él puso las buenas nuevas de salvación para que nosotros hablemos estas verdades. Dios no puede provocar el mal en nadie. Dios no permite el mal en nadie. Dios no está controlándote a vos, poniéndote pobreza, poniéndote esto, poniéndote lo otro y poniéndote aquello para que vos llegues a los caminos de Dios. No, amado. Hay una lucha en esta tierra. Y dice que los hijos, dice que en otro tiempo andábamos en tiniebla, según bajo la potestad del príncipe de la potestad de las tinieblas. Le habíamos dado lugar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos. ¿Qué pasa? Repetimos durante 300, 400 años de evangelio que Dios permite cosas. Pero hay que estudiar bien. No porque Dios permite, ¿cómo no podemos aceptar Dios? La vida y la muerte, la riqueza y la pobreza. Las dos cosas. ¿Cómo vamos a aceptar esto de Dios y no? No. ¿Qué pasa? Job no tenía el conocimiento que tenemos hoy en día, la iluminación que tenemos hoy en día. Entonces, la mujer que dice, ¿qué clase de Dios estudió? Vete vos con tu Dios y muérete. Claro, le estaba dando un conocimiento erróneo de Dios. Job tenía un conocimiento erróneo de Dios. Dios no estaba equivocado. Y ahí empezó un trato precioso de Job. Y a partir de Job 30 en adelante, ahí se comienza a ver Job el problema que tenía. Tenía un gran problema Job. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay que dar lectura. Ahora por un tema de tiempo no lo podemos ver. ¿Cierto? Pero lo vamos a ver. Gracias, Señor. Mirá, Job 42, mirá. Esto es tremendo. Job 42. Fíjate vos la declaración que hace Job. Perdón. La declaración que hace Job. Y ahí estamos nosotros, Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el corazón? Te adoramos, Rey. Mira,
Mirá lo que le dijo Job. Oye, te ruego y hablaré. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El verso 3 del capítulo 42 dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora sí, Job estaba. Porque Job creía que sabía mucho. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes lo que era polvo y ceniza? La humillación total. Reconoce Job que el equivocado estaba él, pero nadie lee estas partes, nadie enseña. Se quedan con que, bueno, Dios trae lo bueno y lo malo. Hoy se arrepiente Dios. Que Dios solamente trae cosas maravillosas, como dice el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahí reconoce de lo que él habló en el capítulo 1 y 2, estaba sin el entendimiento. Estaba hablando de oídas porque había escuchado de otro repetir tantas cosas durante 400 años. En nuestras denominaciones se repiten cosas que toman un poder más grande que lo que está en la verdad bíblica. Terminando Santiago, que nadie diga el ser tentado, que nadie al ser tentado diga es Dios que me tienta. No se tiene que escuchar más eso, no, porque Dios lo permitió. Dios no permite nada, amado. El hombre es responsable de sus actos, nosotros somos los responsables de la cosa acá, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel familiar, a nivel barrial, a nivel de lo que hagamos en nuestras vidas personales. Dios no tiene nada que ver en cuanto a qué, en cuanto a la oscuridad, en cuanto a las tinieblas. Él no nos va a incitar nunca, porque Él no puede ser incitado por Satanás jamás. Y ahora vamos a terminar con algo muy lindo. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva, escucha bien, toda buena dádiva, y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Eso es lo que Dios es un Dios soberano. Es muy diferente al Dios controlador que nos ha enseñado, porque toma el control. Dios tiene el control, Dios no tiene control. Dios es soberano. Mas Él impartió al hombre para que gobierne hasta el tiempo que Él diga, ¿no? Hasta que venga el milenio, donde Él va a gobernar con vara de hierro. Sí, amado. Dios no puede ser tentado, Dios no puede provocar el mal de nadie. Dios no va a usar nada para que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros tenemos que aceptarlo a Él, su plan de salvación. Lógicamente que se va a mostrar de diferentes formas, de diferentes maneras, pero nunca va a ser con algo para herir nuestras vidas. Él opera muy, muy diferente a Satanás. Mis queridos hermanos, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre de la luz, el que creó la lumbrera celeste y quien no cambia ni se mueve como la sombra. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Dos elementos tiene el Señor que nos da nacimiento y nos da crecimiento: su Espíritu Santo y su palabra. Son dos cosas: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí?
son las dos cosas, del agua y del espíritu. El agua, su palabra, que es Cristo, palabra encarnada, Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis queridos hermanos, tenga presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce una vida justa que Dios quiere. Fue lo que le pasó a Job, ¿no? Por esto despojen, y lo que nos pasa a nosotros, por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada o implantada, como dice otra versión, en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra como hacía Job, que oía lo que otros repetían, pues si se engañan, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lo que escucha la palabra, el que escucha la palabra, pero no lo hace en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar y hemos escuchado la palabra y al otro día vos le preguntaste qué fue lo que habló el pastor en la palabra? No me acuerdo, ¿cierto? Y eso tenía Job, de oída, que había oído. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida como es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. ¿Qué quiere decir no olvidando? Hablándolo también, predicándolo, dándolo a conocer, ¿cierto? Y lógicamente eso te va a llevar a ¿qué? A moverte en eso que vos vas hablando, ¿sí? Porque esta lengua es como un timón, nos va guiando, es un elemento que Dios puso, esta lengua, que nos guía en el espíritu también, así como tiene para otras cosas malvadas, ¿no? Pero es una guía que nosotros tenemos, ¿sí? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, al hablarla y a caminarla, ¿no? Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Cuando hablo de este mundo no estamos hablando de la gente, estamos hablando del sistema que hay en el mundo, en el pensamiento que hay en este mundo, donde te dice que ames el dinero, cuando el Señor dice no, me tenés que amar a mí, porque las riquezas hoy están y mañana no están. Mi querido amigo, hasta acá llegamos con, se hizo un poquito largo, Santiago capítulo 1. Vamos a seguir mirando esta carta, ¿sí? Que Dios te bendiga, ¿sí? Y bueno, te mando un gran saludo, ¿sí? Desde aquí, desde Coronel Vidal. Que Dios bendiga grandemente tu vida y tu familia.